Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Me llamo Germán y hoy quiero presentaros un libro de muy reciente publicación que versa sobre un tema, bastante desconocido en términos generales. Evidentemente hay gente que lo conoce, si no, por ejemplo, yo no lo conocería. Hay grupos, no muy numerosos, en mi entender, en proporción al mundo, ¿no?, que conocen el tema. En algunos de estos grupos se conoce con bastante profundidad este tema. En una gran mayoría se conoce muy superficialmente o no se conoce en absoluto, que es lo que de hecho hoy en día predomina, y no pasa nada porque está claro que todo el mundo, todos nosotros no podemos estar pendientes de todas las temáticas, sobre todo si son profundas. Esas requieren más tiempo y cierta sintonía con temáticas que a veces no son de uso cotidiano, ¿no? Como pasa con ámbitos metafísicos, psicológicos, filosóficos. No son a priori de uso cotidiano, deberían serlo en alguna medida, no en todo, porque todo es mucho contenido, pero bueno. Este tema es el tema de los 7 rayos. Que yo no sé si he comentado algo en algún vídeo, es, es probable que lo haya hecho. Los 7 rayos es una temática que yo hoy por hoy no he visto circular en los vídeos de YouTube, en los que por supuesto circula de todo, que seguramente hay y yo no lo habré localizado, pero hasta donde yo he indagado no lo he encontrado, lo cual me resulta curioso y anecdótico, por aquello de que, como he dicho antes, muchísimas cosas muy diversas están a día de hoy divulgadas a través de YouTube, fundamentalmente, y de otras redes sociales, pero bueno, en este caso es YouTube a la que me refiero. Y no entiendo muy bien la razón, porque es un tema que ya se publicaron unas obras pues, bastante profundas y serias y hace muchos, muchos años, muchas décadas. Y desde entonces, pues algunos autores, aisladamente, quizá han divulgado pues lo que buenamente han podido, sin mucho éxito a mi entender, por la sencilla razón de que no es un tema que haya hoy por hoy sintonizado en demasía con la mayor parte de las personas. No porque no sea un tema interesante, es un tema de psicología esotérica, es una psicología no académica, pero que a buen seguro un día quizá la psicología académica, pues por medio de sus propias categorías, definiciones e indagaciones en concreto, puede llegar a una aceptación de esta especie de doctrina esotérica, psicología esotérica, llamada los 7 rayos. Bueno, 7 rayos, aunque tenga este nombre, son 7 energías que tienen una relación muy directa con los 7 chakras. Ese es un tema bastante más conocido, del que probablemente sí hay una divulgación más activa. Y los 7 rayos vienen a ser, resumiéndolo y simplificándolo quizá en exceso, vienen a ser 7 corrientes energéticas. Cada una tiene una intención, un propósito, una naturaleza, que es la que implica pues la dinámica concreta que tiene. Y bueno, y lo más curioso de estas 7 energías es que se mueven en la vida de un ser humano, como se mueven otros tipos de energías que se llevan estudiando desde hace tiempo, ¿no? Como los 7 chakras fundamentalmente. Además están conectados con secreciones hormonales, o sea, con glándulas endocrinas, etcétera. Un tema, por cierto, muy interesante, complejo en algunos puntos, pero muy interesante. Entonces, el libro que os presento a continuación es un libro publicado en Amazon exclusivamente. Amazon para mí es la gran librería del siglo XXI, porque en Amazon hay muchos tipos de productos y artículos, de opciones de compra, una diversidad casi, casi inagotable. Y también es una gran librería porque muchos libros se publican en Amazon, además te lo ponen muy fácil, trabajan muy bien en este aspecto. Y bueno, qué mejor que una librería que llegue a las casas o a los lugares en el que uno esté, pues casi de manera instantánea, ¿no? Yo creo que es una gran ventaja. Y bueno, ahí está el libro, os lo voy a enseñar. Bueno, el libro se titula Los 7 rayos, una estructura psicológica. Bueno, se ve ahí una imagen, unos rayos, unos relámpagos, que es un tipo de rayo. Luego están los rayos cósmicos, claro está, que es una cuestión de la física. Y, bueno, luego está el rayo láser, que también se denomina así, pero estos rayos no son ni los rayos cósmicos, ni los rayos láser, ni los rayos que visualmente interpretamos como relámpagos. Que todos esos son rayos, por supuesto, y luego hay más rayos en otros ámbitos, ¿no? Aquí el rayo es una energía que tiene una cualidad
psicológica y metafísica al mismo tiempo que induce al ser humano a ciertos desarrollos, a ciertos bloqueos, a ciertos procesos evolutivos, a ciertas fases críticas, que además no solo está muy implicado en la vida humana, sino que además también está implicado en la vida o en el transcurso de las diferentes naciones o civilizaciones. Y esto ya es muy gordo, ¿no? Claro, eso se mueven en escalas de tiempo infinitamente más largas, más dilatadas. Pero antes de seguir, voy a realizar alguna que otra pregunta, que obviamente no pretendo que me contestéis ahora, porque yo aquí, como comprenderéis, pues no tengo un contacto directo con nadie. Es una pregunta que luego cada uno se haga pues, individualmente, a nivel personal, si el que quiera. Y bueno, estas preguntas, pues bueno, son pocas preguntas, voy a hacer alguna que otra, de todas las que hay, que proceden del libro. Os voy a leer alguna que otra, y luego cada uno que se conteste según su juicio o su criterio, por supuesto. Eso sí, las respuestas solo pueden ser sí o no. No pueden ser quizá, a lo mejor, o no lo sé. No, tiene que ser sí o no. Y si no se puede responder sí o no, pues se queda sin respuesta y no pasa nada. Aquí no hay ninguna obligación. Si acaso hay el impulso por mi parte de divulgar y compartir y de hacer partícipes de este tema y de muchos otros que considero que no, o no se divulgan lo suficiente, o se divulgan de una manera, pues eso, superficial o errónea. Sí, es más difícil, pero puede pasar, o simplemente son temas muy desconocidos. Aunque insisto, me extraña un poco porque los 7 rayos es una doctrina esotérica que yo la conozco hace muchos años. Yo no soy nadie especial como para conocer algo muy especial y secreto. Y bueno, ya lo iréis viendo. Las preguntas son las siguientes. Primera pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Se siente con frecuencia capaz de todo? Con frecuencia, no una vez en la vida. ¿Se siente con frecuencia capaz de todo? Bueno, todo habría que circunscribirlo a un todo posible, no a un todo imposible, pero bueno. Esta es una pregunta. Otra pregunta, ya sabéis, sí o no. Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿se ha impuesto la tarea de resolver crisis ajenas? Ojo a la pregunta, tiene tela. ¿Se ha impuesto la tarea de resolver crisis ajenas? Y además esta tarea se la ha impuesto, bueno, pues es difícil de responder a esta pregunta. Otra pregunta probable sería, ¿le satisface lo complejo y detallado, aunque sea muy difícil? Vale. Y bueno, estas preguntas parecen un poco así al azar, ¿no? Y que además, ¿para qué estas preguntas? Bueno, hay muchas más preguntas que contiene este libro. Este libro en concreto que yo publiqué, como he dicho antes, recientemente. Los 7 rayos, una estructura psicológica, publicado en Amazon. Al nombre de Germán, es mi nombre, Germán Rodamilans, el apellido. Pero bueno, con Germán supongo que se encontrará. El tema es, ¿por qué estas preguntas? Estas preguntas forman parte de un cuestionario de 210 preguntas en total, que son 30 preguntas por cada uno de los 7 rayos. Son 30 por 7, 210. ¿Y por qué? Preguntas, obviamente, muchas más que las que he formulado aquí, que creo que han sido 3. La primera del primer rayo, la segunda del cuarto rayo y la tercera del quinto rayo, y me he dejado rayos por el camino, porque son 7. ¿Por qué? Bueno, porque este cuestionario, que obviamente no lo podéis hacer, porque tendría que lanzaros todas las preguntas y sería un cuestionario aparentemente interminable, este cuestionario, cuando se realiza ¿cómo se dice esto? Un recuento de sí o de no, de sí es y no es, pues se ve la tendencia que marca una afinidad con un rayo u otro, o incluso con varios rayos. Si son de las 30 preguntas por rayo, si respondes 16 o más, es obvio que se decanta hacia ese rayo, sea del primero, segundo, bueno, hasta el séptimo, del 1 al 7. Este es un método que yo valoré como útil, porque es uno mismo que se responde, uno se obliga a ser sincero en las respuestas, no tiene que consultarlo con nadie, ninguna de las preguntas tiene que consultarlas con nadie, y es un elemento para mí pues bastante significativo que incluye este libro, entre otras muchas cosas. Está claro que preguntarse con honestidad, impulsa a ser honesto, y saber tener el impulso y la capacidad de dar respuestas honestas, pues ciertamente es todo un logro, no diré un logro ético, pero bueno, lo puede parecer, ¿no? Es un logro importante. Claro, ¿y por qué la necesidad de saber a qué rayo o rayos pertenecemos? Bueno, que ahí luego hay otro método que es como más directo, que os explicaré en breve.
Bueno, los rayos, a pesar de que es un gran desconocido de la psicología esotérica, pero psicología al fin y al cabo, y os puedo asegurar que es tan psicología como la psicología analítica de Carl Gustav Jung o el psicoanálisis de Sigmund Freud bueno, o los sistemas de la voluntad de poder de Alfred Adler, perdón, o muchos otros psicólogos. Bueno, para que lo conozca bien y para que no pasa nada. Yo tampoco lo sé todo, vamos, ni de lejos. Y esa ignorancia, pues, te hace feliz cuando te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? De cómo el universo y el mundo se amplía para que puedas incluir más y más contenidos y entenderlos más y más profundamente. Pues bien, la razón bueno, del conocimiento sobre los rayos personales, porque también se mueve a nivel nacional e incluso en continentes, bueno, hay muchas cosas que se mueven con rayos. No lo parece, porque no es un tema que se publique o uno lo haya percibido así, pero os digo yo que es así. Bueno, bajo mi criterio, claro está. La razón de conocer los rayos personales es porque sirven de guía. Es como si encontraras una especie de maestro o maestra, aquí el sexo da igual, que pueda irte guiando en el laberinto de la existencia, porque la existencia es un laberinto en el que nos perdemos. Porque una cosa es lo que creemos que somos, otra es lo que realmente somos. Las señales del destino, el que crea que son señales, las puede interpretar de modos diversos y a saber cuál es el modo correcto. Y también, bueno, pues hay quien directamente, bueno, y es perfectamente respetable, que considere que el destino, pues la única señal que tiene es que es muy duro, que hay mucha injusticia y que total, ¿para qué vamos a luchar tanto si vamos a morir? Bueno, también se puede interpretar así la única señal que se interpreta, ¿no? Que ya no sería una señal, en el sentido de que no sería un mensaje, que nos aleccione de algún modo o que nos despierte alguna toma de conciencia. Para mí el destino, la vida, la experiencia está llena de señales, llenísima, está repleta, rebosante. Pero las señales hay que saber interpretarlas. Y una manera de hacerlo es a través del conocimiento, una manera bastante práctica y útil, es a través del conocimiento de los 7 rayos. Estudiarlos como estructuras aisladas del ser humano, pero sobre todo estudiarlas en conexión con la vida humana. Con ese conjunto de actitudes humanas como la motivación, como la riqueza o no tanto de los sentimientos o de los pensamientos, la capacidad de la voluntad y otras muchas cosas incluso que no son categorías tan sencillas o tan simples y básicas como estas, ¿no? Entonces, en este libro, como en otros, pero en este en particular, yo hice un ejercicio de definiciones, de categorías, de explicaciones, de argumentaciones, lo más racionales posibles, tirando un poco de la manta bueno, tirando un poco de temas filosóficos de fondo, ¿no? Y psicológicos de fondo, que están un poco implicados en algunas lecturas. Pero sobre todo mi intención era esta, coger un tema que es en su origen, en sus primeras publicaciones era y es muy metafísico, muy abstracto, está relacionado además con iniciaciones o expansiones de la conciencia, que también tienen una estructura de rayos concreta, con los chakras, con procesos evolutivos que siempre interviene la conciencia, o la parte o el núcleo más profundo del ser humano. Y los 7 rayos, como decía antes, te sirven de guía. Yo, por ejemplo, cuando me enteré, gracias a unos procedimientos distintos a este cuestionario, yo este cuestionario lo he creado después, bastantes años después de conocer cosas de los rayos que, bueno, pues han sido ha sido y son una guía en mi vida. Yo cuando conocí la existencia de mis rayos personales, podemos llamarlos así, cada uno tiene sus rayos personales, concretamente 4, los más personales, los que uno puede ser más consciente son 4, que corresponden a la estructura de la personalidad, o sea, la parte de mí que al margen de lo que soy realmente, pues funciona para conectarse con las exigencias de la vida, vamos a decirlo así, sean más leves, más intensas, o sean de un tipo o de otro. Y esto simplificando mucho, muchísimo. Luego, un rayo que define la capacidad, no la capacidad de la inteligencia, sino define el substrato de la mente, ¿no? Más allá incluso del cerebro, realmente. El substrato de la mente, ¿no? Y luego también a nivel emocional y por supuesto a nivel físico, con el derivado de unas causas profundas de algunos trastornos de salud. Bueno, todo esto. Todo esto lo expliqué aquí. Bueno, esto y mucho más. Todo bien detallado. Pero a mí me sirvió de guía porque cuando yo me enteré de mis rayos, como me podía enterar de los rayos de cualquiera, en un instante porque era un clic en un programa de ordenador, curioso que esto pase por ser un programa de ordenador, ¿no? También, aparte de este libro, pues hay otras aplicaciones de los rayos.
Yo aluciné bastante porque una persona, bastante tiempo atrás, me había dicho, tú perteneces al rayo tal. Y yo no me identificaba por lo que yo conocía de ese rayo. Un día usando ese programa años después, la primera cifra que vi era exactamente ese número. Vamos, por duplicado. Por duplicado. De los 4 rayos personales, 2 de ellos tenían ese rayo. Los otros 2 ya eran diferentes. Bueno, son diferentes. Claro, toda esta temática, dices, bueno, ¿y esto cómo se come, no? ¿Cómo se aprende y cómo se traduce en la experiencia? Bueno, pues ahí está el libro. Los 7 rayos, una estructura psicológica, publicado en Amazon. Pero eso sí, en este libro también hice otra cosa que para mí fue todo un logro porque me costó mucho. Porque me metí muy de lleno en el libro entero. Todo lo que he escrito me he metido muy, muy de lleno. Pero aquí hice una cosa muy particular, peculiar diría yo, que tiene que ver, conexión con el programa de ordenador del que estaba hablando. Ese programa es un programa de astrología, gratuito además. Se puede instalar gratuitamente. Se llama Astronex. Es bastante conocido en círculos astrológicos. Hay quien lo usará menos, quien lo usará más, porque hay otros programas de astrología con astrologías, digamos, distintas. El Astronex, que aplica el método Uber y que no tiene un solo texto para interpretar nada, tienes que aprender el método. En uno de sus múltiples apartados, en un icono muy sencillo, lo cliqueas, como se cliquea con todo, para verlo todo, y te aparece tu estructura de rayos personal basándose en una serie de dinámicas de cálculo e interpretación que ya están insertas en el programa y que no tienes tú que calcular. El cuestionario que yo he creado es otra historia. Tú te has de implicar para encontrar respuestas, sí o no únicamente, pero bueno, son respuestas. Entonces, bueno, la cuestión es, ¿qué es eso peculiar que yo hice aquí? Bueno, pues yo cogí esos 4 rayos por persona, del 1 al 7, y entonces escribí los textos que corresponden a todas las combinaciones posibles, que son exactamente 147. El primer rayo de personalidad, con el primero de la mente, o sea, mental, o el primero físico, o el quinto emocional, y así. Uno con otro, uno con otro. Esto yo no lo he visto hacer en ningún libro. Y he leído muchos libros, y algunos de ellos son libros excepcionales y lo siguen siendo. Como un libro que os enseñaré en otro momento, que también es un libro de los 7 rayos vinculado a la astrología, especialmente, a una astrología esotérica, pero astrología al fin y al cabo, que, bueno, es un libro que lo explica todo de una manera muy simple y se titula La astrología y los 7 rayos, como es propio del tema, del método Uber, escuela Uber, Uber con una H delante y la letra B. H-V-E-R sería, para que no lo conozca. Eso en Amazon no está, que yo sepa, pero sí está en la editorial, que es API Ediciones, y bueno, lo podéis encontrar ahí. Creo que es gratuito el libro, PDF, y bueno, muy bien, estupendo. Y bueno, la cuestión es indagar, es buscar información. Ya volveremos sobre este libro en casos más concretos, que veáis las estructuras de rayo específicas, veáis el lenguaje que yo he utilizado. No es un lenguaje muy técnico, no es un lenguaje muy farragoso y complejo, pero sí que intenta definir lo mejor posible hasta donde yo soy capaz, lo que yo entiendo como una guía en la vida. Bueno, pues nada, ahí os dejo el tema. Ya volveremos sobre este libro, sobre otros y sobre otras cosas que no son específicamente libros, pero que a mi entender son importantes de comentar. Pues bueno, ahí está el tema. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, si os gusta esta temática, esta y otras muchas temáticas de índole psicológica, metafísica y filosófica fundamentalmente, incluso cosas más raras, ciertamente, pues ya sabéis, darle al like y sobre todo suscribíos para que vosotros no os perdáis todo lo que pienso hacer a partir de ahora. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.